muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Muy bien, bienvenidos a el programa que se tiene todos los días, como es el estudio de la lección, la escuela sabática. Hemos llegado ahora al día viernes, al día de preparación, como dice la palabra del Señor. Durante esta semana hemos estado estudiando la angustia en Ai. Y ahora pues venimos para contestar las preguntas, como es el día viernes 1 de febrero. Esperamos que este programa sea de bendición para muchas de aquellas personas que hacen de este programa su programa favorito. Sabemos que esta señal llega a diferentes lugares del mundo por diferentes medios. Queremos decirles a todos, bienvenidos al programa de la estudio de la lección. Y ahora tengo el privilegio de estar con mi esposa desarrollando las preguntas personales. Muy buenos días, hermanos. Estamos muy contentos de poder compartir estas preguntas de repaso personal en esta mañana. Y queremos pues pedir al Señor que todos sean bienvenidos y muy bendecidos con el repaso de estas preguntas, porque han sido de gran bendición para mí. Sé que lo será para muchos de ustedes que están viendo y escuchando esta programación. Sean todos bienvenidos con nosotros al repaso de estas preguntas. Un saludo para todos, deseando que el Señor les bendiga mucho a todos para que podamos seguir adelante con la vida cristiana. Vamos a ponernos de rodillas para pedir la bendición de nuestro Dios. Los que puedan hacerlo, lo hagan también donde están. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros. Señor, somos conscientes, Padre, de que somos pecadores y que no merecemos nada de ti, pero gracias porque tú estás ahí siempre dispuesto para socorrernos, para ayudarnos, para perdonar nuestras faltas. Te pedimos, oh Dios, que tu bendición sea con nosotros y con cada uno de los oyentes y televidentes y todo aquel que se conecta con esta programación, que sea bienvenido y bendecido. Muchas gracias, Padre. Acompáñanos, que tu Santo Espíritu sea el que hable por medio de nosotros. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor, para que todo esto sea de gran bendición y de honra y gloria para tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a invitar al pueblo de Dios para hoy en la tarde. Hoy, allá en Garland, hay un grupo que se reúne para glorificar el nombre de nuestro Dios. Así es que la invitación es para que pueda usted asistir al grupo de Garland. También recordamos que hoy en la tarde también se va a transmitir el programa Recibiendo el Sábado desde la ciudad de San Antonio. Así es que queremos invitar a todas aquellas personas que quieran acompañar este programa. Se estará transmitiendo desde la ciudad de San Antonio. Quiero también decir que el día de mañana el pastor Orlando Enamorado estará predicando allá en la ciudad de San Antonio. Así es que si usted vive por esos alrededores, pues aparecerá en unos momentos la dirección para que usted vaya a escuchar la palabra del Señor. En estos momentos vamos a dejarlos con el promo de la invitación para las diferentes iglesias para el día de mañana. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú.
La Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles te invita a nuestro servicio de adoración. Mañana sábado, desde las 9 de la mañana en adelante, en las siguientes localidades: Sherman, 1108 South Baden Street, Sherman, Texas, 75090. Teléfono 214-534-2494. McKinney, 507 Titus Street, McKinney, Texas, 75609. Teléfono 972-489-7624. Irving, 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060. Teléfono área 214-307-5344. Houston, 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Teléfono área 713-412-4677. San Antonio, 16320 Hibner Road, San Antonio, Texas, 78248. Teléfono área 210-315-1318. McAllen, 2625 Toronto Avenue, McAllen, Texas, 78503. Teléfono área 956-240-3225. Wichita, 200 East First Street North, Wichita, Kansas, 67202. Teléfono área 316-990-6449. Ven y confirmémonos juntos en la verdad presente. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Muy bien, ahora vamos entonces a contestar la primera pregunta, que es la pregunta repasos personales, titulada ¿qué factores causaron que los israelitas fueran derrotados en Ai? ¿Dónde estuvo el fracaso? Bueno, vamos a la palabra del Señor primero, a leer aquí en el libro de Josué 7. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Dice lo siguiente: y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sadrín, y los derrotaron en la bajada por la cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino y fue como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta que era tarde. Y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza. Aquí podemos ver nosotros la gran decepción que tuvo el pueblo de Dios, pues anteriormente había habido una gran victoria con los muros de Jericó, y ahora fueron ellos derrotados. Ahora el pueblo estaba ahora preocupado. ¿Dónde? Y decía aquí la pregunta: ¿qué factores causaron que los israelitas fueran derrotados? ¿Dónde estuvo entonces el factor que causó la derrota? Bueno, quisiera leer un poquito en el don profético lo que dice aquí. Josué dice, consideró su fracaso como una expresión del desagrado de Dios. Con angustia y opresión rompió sus vestidos, postróse en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde. Y los ancianos de Israel, dice, echaban polvo sobre su cabeza. Y exclamó: ay, Jehová clemente, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los cananeos? Ay, Señor, ¿qué se dirá de Israel? ¿Ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los amorreos de la tierra oirán y nos cercarán y nos matarán. Ahora dice aquí, Dios le dice a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre el rostro? Israel ha quebrantado mi pacto que yo le había mandado. El momento requería medidas rápidas, no de presión, sino que se hiciera algo. Había un pecado dentro del campamento. Entonces podemos ver aquí que el fracaso, la derrota de Israel consistió
en el pecado que había. Eso fue lo que causó, el factor que causó la derrota, el pecado. Así es que a veces cuando nosotros somos derrotados, a veces debemos de examinarnos dónde está el fracaso y qué hay. Eso ha sido la pregunta número 1. Continuamos con la pregunta número 2 y dice, ¿qué demostró fe y qué demostró duda en la oración de Josué a Dios? Vamos a leer en Josué 7:7, aquí nos va a dar la respuesta. Josué 7:7 dice, y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlo en las manos de los amorreos y que nos destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ahí Josué estaba como dudando porque pues él no había consultado al Señor antes de ir a esta batalla. Nomás él ordenó que se fueran, y recuerden que no iban ni Josué ni el arca, y ellos pues por eso tuvieron el fracaso, porque no consultó al Señor antes de ir a esa batalla. Entonces vemos cómo Josué dudó de que si era el Señor que los había hecho fracasar o ellos mismos. Y entonces hay aquí una lección muy bonita que dice, en cualquier iglesia es un pecado no investigar la causa de su oscuridad y de las aflicciones que han estado en medio de ellos. La iglesia tal no puede ser una iglesia activa, próspera, hasta que sean más conscientes de las injusticias que hay entre ellos y que impiden que la bendición de Dios descienda sobre ellos. En cualquier iglesia, hermanos, que nosotros estemos reunidos, no debemos de ocultar el pecado. Si sabemos que alguien está en pecado, vayamos a él y digámosle, hermano, no está bien lo que usted está haciendo. No está bien porque es una ofensa al Señor y no prosperamos por eso, porque no hacemos la voluntad del Señor. Tenemos que escudriñar nuestros corazones y escudriñar cuál es el pecado que hay en aquella iglesia donde no vemos prosperidad. Hay dos cosas que pueden suceder. Puede ser que el Señor nos esté probando si tenemos fe o no para que la iglesia crezca. O puede ser también que estamos en pecado, alguien está en pecado y la iglesia no puede prosperar. Debemos de tener mucho cuidado para que nosotros podamos ser aceptados por el Señor en todo lo que nosotros podamos hacer. Muy bien, ahora vamos a la pregunta número 3. Explique el deber de la iglesia remanente, que verdaderamente se espera para la segunda venida de Cristo. ¿Cómo debiese estar el pueblo que espera la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el proceder? Bueno, para eso vamos a ir aquí a 1 Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y está escrita para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Estos ejemplos que están en la Biblia han quedado como una enseñanza para nosotros. Entonces decía aquí la pregunta, ¿cuál debe ser la actitud del remanente? Aquella iglesia que está esperando la venida del Señor. Quiere enseñar su pueblo que la desobediencia y el pecado lo ofenden excesivamente a Dios. El pueblo que está esperando la venida del Señor debe enseñar dos cosas. Vea, debe de enseñar aquí que dice que la desobediencia, vea, y el pecado ofenden excesivamente a Dios. Entonces, la iglesia que está esperando la segunda venida de Cristo debe de enfatizar eso. Dice aquí,
quiere enseñar a su pueblo que la desobediencia y el pecado le ofenden excesivamente y que no se le debe considerar livianamente. Así es que el pecado no debe considerarse una cosa liviana dentro del pueblo que espera la segunda venida del Señor. Un pecado puede difundir tinieblas que privan la luz de Dios a toda la congregación. Cuando hay pecado, dice que entonces viene esa nube, hay una neblina. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él, entonces ¿qué debe hacer? Debe de buscar dónde está la causa. Vea, y hay unas partes aquí en el don profético que a uno lo dejan un poco. Dice, un pecado, o sea, un pecador puede difundir tinieblas que privan la luz de Dios a toda la congregación. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce la causa, debe buscar a Dios con gran humillación hasta que se haya descubierto y desechado la maldad. Vean, entonces, ¿qué fue lo que hizo el pastor Josué? Inmediatamente ante el fracaso de Ai, rasgó su vestido y se postró y pidió a Dios la dirección. Entonces, cuando en tu congregación, hermano, ves tinieblas, que no hay algo claro ahí, entonces ve de rodillas y pídele a Dios y dile dónde está el mal para enmendarlo. Dice, si hay males evidentes entre su pueblo, si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad esto sostiene injusticia al pecador. Qué lamentable es cuando el pueblo que se dice que espera la segunda venida de Dios toma con liviandad los pecados del pueblo de Dios, entonces está en grave problema. Entonces dice que esa persona es tan culpable como también el que lo está haciendo. Y nosotros podemos ver allá en el fracaso de Ai. En el fracaso de Ai, primero fue la codicia. Dice que este hombre acá codició el manto. Luego robó, tomó el oro, tomó el lingote. Vino la desobediencia. Eso es lo que nosotros podemos aprender aquí, que dice que cómo debe de vivir el pueblo que espera la segunda venida. Bueno, lo primero que tiene que hacer es eso, que la desobediencia y el pecado no debe tolerarse. Saber que eso ofende excesivamente a Dios. Bien. Seguimos con la pregunta número 4 y dice, ¿qué cualidades de liderazgo de Josué, capítulo 7, sería bueno que yo desarrollara? En el capítulo 7 podemos ver todas las cualidades que Josué tiene como buen líder. Pero aquí encontramos en Josué 7:19 y dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y confiesa ante él y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y vemos aquí como Josué, con mucho cariño, con mucho amor le dice, declárame, hijo mío, lo que has hecho. Y Josué ya sabía que él había pecado, pero vemos cómo él no le reprochó con ira o con repugnancia, sino que con amor le dijo, hijo mío, te ruego, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y confiesa ante él y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubra. Una cualidad de Josué que yo quisiera tener es eso, que él era un hombre también paciente, un hombre consagrado al Señor, un hombre que con mucho amor reprendía el pecado. Así nosotros también debemos de hacer con aquellos que nos damos cuenta que están en algún error en nuestra iglesia. Debemos de ir con amor en el nombre del Señor, reprendiendo, diciendo, no está bien lo que estás haciendo, porque ofendes al Señor con lo que haces. Y así Acán confesó su pecado a Josué,
pero es un pecado que lo confesó, digamos, obligadamente, porque ya se habían dado cuenta de lo que había hecho. Es muy bonito cuando nosotros, de nuestra propia parte, de nuestra propia consideración, vamos y decimos al líder: he pecado contra Dios, perdóname, ora por mí, pídele al Señor que me perdone. Esa sería nuestra actitud correcta cuando cometemos algún error. Pero Josué fue muy sabio y muy considerado al pedirle a él que le confesara el pecado. Vamos a leer una partecita que dice: hay muchos que no tienen la discreción de Josué, ni sienten obligación especial de investigar errores y tratar prestamente con los pecados que hay entre ellos, que los tales no se interpongan en el camino de los que tienen que cumplir ese deber. No debemos oponernos cuando alguien de parte del Señor nos reprende nuestros pecados. Tal vez nosotros pensamos que no estamos haciendo nada malo, pero alguien que nos ve, sí, nosotros no lo vemos, pero otra persona lo ve, y es bueno que vaya y nos diga que estamos haciendo mal. Por otra parte dice: en cierto grado, toda la iglesia es responsable de las ofensas de esos miembros, porque consienten el mal a no levantar la voz contra ellos. Hermanos, todos somos culpables en la iglesia cuando, si sabemos que alguien está en pecado, no lo reprendemos. También nosotros tenemos responsabilidad, y también nosotros somos responsables de las ofensas de otros cuando sí las conocemos. Es un liderazgo que yo quisiera tener como Josué. Dice discreción, era discreto, sentía la obligación de investigar errores y tratar prestamente con los pecados que hay entre ellos. Esas serían unas cualidades de las que yo quisiera tener de Josué. Y también, pues todos nosotros deberíamos de sentir ese deseo de prosperar espiritualmente y de no ofender al Señor con nuestros pecados. Muy bien. Hemos llegado entonces al final de las preguntas. Tenemos la última que dice: ¿por qué debo evitar obstaculizar la tarea vital de expulsar el pecado del campamento? Yo no debo de oponerme cuando se va a expulsar el pecado de la iglesia, del campamento. Y nos dice aquí el capítulo 7 y el versículo 10 al 11 lo siguiente: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre su rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo mandé, y también han tomado el anatema, hasta han hurtado, han mentido, aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni será más con vosotros, si no destruyeses el anatema en medio de vosotros. Cuando hay pecado en el pueblo de Dios y el líder los quiere abandonar, que los hermanos lo abandonen, no debe de haber una oposición del pueblo. Y dice aquí parte de el don profético: el verdadero pueblo de Dios que toma en serio el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en un verdadero carácter pecaminoso. El pueblo que espera la segunda venida del Señor verá, dice, el pecado tal como él es, como dice que se le llame por su nombre, pecado.
Verá siempre al pecado en su verdadero carácter y pecaminosidad. Será siempre estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que están finalmente dentro del pueblo de Dios. Especialmente en las horas finales que se ha de hacer en la iglesia. Más hoy en los últimos días es cuando más se debe de reprender el pecado. Pero a veces hay una oposición. Hay alguien que se opone. Quienes murmuran a veces en su corazón y no hablan contra los que quieren reprender el pecado, son aquellos, dice, que también simpatizan con el pecado. Por lo general, los que se oponen a que se acabe el pecado dentro del pueblo de Dios, y a veces no lo dicen, sino que lo piensan en su corazón, dice que son aquellos que también simpatizan con Satanás. Son aquellos que se oponen y simpatizan con los que cometen este pecado tan grave. Yo quisiera hacer una invitación a todos los dirigentes, a todos los pastores de las diferentes iglesias. Dice, si los dirigentes de la iglesia descuidan la investigación diligente de los pecados que atrae el desagrado a Dios sobre el pueblo, llegan a ser responsables por estos pecados. Así es que todos los pastores, los dirigentes de iglesia, que pasan por alto, dice, lo leo nuevamente, si los dirigentes de las iglesias descuidan la investigación diligente de los pecados que atrae desagrado a Dios sobre el cuerpo, llegan a ser tan culpables por los pecados. Quizás a alguien se le diga, mire, pienso que debemos de investigar este pecado. No, dice, no lo vamos a hacer. En cambio, Josué dice que inmediatamente rasgó su vestido. Él, como decía mi esposa hace un momento, Acán tuvo la oportunidad de confesar su pecado, por ejemplo. El primer momento de Acán para haber confesado su pecado es cuando vio que venían los soldados bien derrotados, heridos, los otros que murieron. Era la oportunidad para que Acán ahora confesara su pecado. No lo hizo. Ahora ve al líder cómo está angustiado allá, rasgando sus vestidos, orando. Entonces dice que era el momento en que él entonces hubiese declarado su pecado, pero no lo hizo. Y hoy en día casi pasamos lo mismo. ¿Querías comentar algo al texto? Sí, voy a leer un versículo que está en Sofonías 1:12. Dice, será en aquel tiempo que yo escudriñaré. Digamos, aquí dice a Jerusalén. Ajá. Digamos, el Señor dice a mi pueblo. Con candiles haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus residuos de vino, los cuales dice en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Qué terrible, ¿verdad? Bueno, esperamos entonces que esta lección haya sido de mucho beneficio y nosotros la pongamos en práctica. Ya vimos el ejemplo de Acán. Aquí hay algo, hermanos. Nosotros podemos estar cometiendo el pecado como Acán. Cuando Dios dijo, no tomen nada de allá, es cosa consagrada. Lo mismo está hoy en día. El Señor ha dicho, la 10ª parte no es tuya, es de Jehová. Y entonces nosotros podemos estar cometiendo ese pecado que cometió Acán, reteniendo los diezmos, dejándolos para nosotros. Va a venir el momento cuando entonces el ángel va a venir y nos va a decir, así es que tengamos cuidado, hermanos, de no tomar lo que es del Señor. Y el Señor dijo allá, no tomen nada de Jericó. Y el Señor dice, la 10ª parte es cosa consagrada a Jehová. Así que tengamos cuidado, hermanos, con lo que le pertenece al Señor, con las ordenanzas del Señor. Amén. Muy bien, hemos terminado. Ahora vamos a terminar con una oración. Amén. Padre nuestro, nuevamente te damos gracias porque nos diste el privilegio de estudiar estas lecciones, amén, como dice el apóstol allá en el libro de Corintios. Estas cosas quedaron como ejemplo, Señor, no simplemente para leerlas, sino para ponerlas en práctica. Ahora nosotros vemos la gran pecaminosidad que cometió Acán. Cometió varios pecados de la ley de Dios.
Ahora nosotros hoy en día también esto ha quedado como ejemplo. Señor, ayúdanos para ser íntegros, para ser sinceros y obedecer tu mandamiento. Ayúdanos cuando hay que reprender el pecado. Señor, gracias por haber estudiado estas lecciones tan maravillosas y ahora nosotros podemos ver el triunfo y también las derrotas del pueblo. A veces que tuvieron altos y bajos, pero fueron más los altos. Lo mismo está para nosotros hoy en día. Gracias por esta lección. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.